seducista que me chista pa' que la desvista. Con su pose la nena está lista y va meneando el culo en la pista de tu fiesta ambigua mixta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, muchas gracias por la compañía, como siempre. Vamos a hablar del presupuesto para un poder del Estado, que como tal no aparece en el documento que se entregó por parte del Ejecutivo al Parlamento Nacional. Hablo del Poder Judicial, de eso y otros asuntos que tienen que ver con el sistema judicial de nuestro país. Vamos a conversar con uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, con el doctor Ricardo Pérez Manrique. En instantes, la entrevista con el magistrado. Vamos a hablar también de ANCAP y no solamente de la comisión investigadora que, bueno, de tanto se viene dialogando, ha sido portada de los diferentes diarios en los últimos días, pero también vamos a hablar sobre lo que fue la investigación en torno al accidente en Paysandú, qué pasó con la disminución que hubo del precio de los combustibles, por qué tan baja, la oposición dice que podría haber sido un poco más, cuándo empiezan las perforaciones en tierra y también en el mar territorial, en búsqueda de hidrocarburos. Vamos a conversar de todos esos asuntos con Juan Gómez, integrante del directorio de la Petrolera Estatal. Y a eso el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo con mucho gusto. Daniel Tegaldo, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches. Daniel, buenas noches. Nos vamos a enfocar en esta jornada a hablar sobre movilidad. Vamos a hablar con la directora de movilidad de la Intendencia de Montevideo, la ingeniera Beatriz Tabaco, sobre las reformas que se vienen para el sistema de transporte, particularmente muchos planes y proyectos que hay en ese sentido. También vamos a hablar de reformas viales, cuáles son las necesidades de reestructura para Montevideo, particularmente de esos 250 millones de dólares del Fondo Capital que van a surgir, cuáles son los proyectos principales, sobre todo lo que tiene que ver con la avenida Beloni y qué mejoras se le pueden hacer al corredor Garzón, porque están trabajando una comisión específicamente en este tema. Bien, saludo también a Daniel Rodríguez. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. También un saludo para Danilo. Para la audiencia, hablamos del Fondo de Solidaridad. Hay cambios previstos en el proyecto de ley de presupuesto que van a estar comenzando seguramente a regir a partir del año que viene porque están los votos en el Senado para confirmar dichos cambios. Aumenta el mínimo no imponible para los profesionales que tienen que aportar al fondo, pero también aumenta la cantidad de años de aporte, entre otras condiciones que vamos a ir desarrollando de acuerdo al proyecto del Poder Ejecutivo, a explicaciones que da el fondo y también los cuestionamientos, porque existen, no solamente en el ámbito político, sino también dentro del ámbito académico sobre algunos cambios, no solamente por cuestiones económicas, sino también por cuestiones institucionales. Lo cierto es que el fondo tiene cambios importantes y trataremos de ayudar a explicar y entender esta situación. Muy bien, la mesa está servida y aquí, en la mesa que tengo a mi derecha ya, recibimos con mucho gusto al ministro de la Suprema Corte de Justicia, doctor Ricardo Pérez Manrique. ¿Cómo le va? Buenas noches y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches. Doctor, el Poder Judicial ejecuta algo así como el 1,17% del presupuesto actual. ¿A cuánto aspiraba? Bien, obviamente uno aspira a mejorar el rendimiento presupuestal. En este caso el Poder Judicial tenía características especiales en este presupuesto porque venimos arrastrando un conflicto desde el año 2010, entonces hubo una previsión de unos 3.500 millones de pesos para poder pagar los aumentos y el otro elemento extraordinario fue la eventual vigencia a partir del 1 de febrero de 2017 del Código de Procedimiento Penal, para lo cual tuvimos que presupuestar como si este código empezara a regir tal como está establecido en la ley en todo el país en esa fecha. Posteriormente, en este aspecto del Código de Procedimiento Penal, nos enteramos que el Poder Ejecutivo estaba promoviendo una reforma legislativa por la cual parte del código empezaría a regir a partir del 1 de febrero del 17 en todo el país y lo que sería, digamos, la parte más novedosa del código, que es las audiencias orales con presencia de público, eso quedaría diferido hasta el 1 de febrero del 2019. De todas formas, no sabemos cuál va a ser la solución y ya hemos anticipado, hemos estado la semana pasada en una comisión del Senado, la Comisión de Constitución, donde dejamos en claro que sin costo no hay ninguna posibilidad de implementar reforma legislativa alguna en materia penal en el Uruguay. O sea que es un presupuesto que más allá de esas exigencias extraordinarias se mantendría en el eje del 1.25, 1.3% del total del gasto que estaba previsto.
La respuesta, yo creo que es importante, antes de dar una respuesta, señalarle a la audiencia de cuál es el régimen presupuestal del Poder Judicial, porque el Poder Judicial elabora un proyecto de presupuesto que lo remite al Poder Ejecutivo, para que el Poder Ejecutivo remita el proyecto de presupuesto del Poder Judicial al Poder Legislativo a efectos de su debate. El Poder Judicial no está tratado como un poder del Estado en la Constitución, porque estamos en el artículo 220, junto a ANEP, a la universidad y, por ejemplo, al INAU. Tenemos la misma categoría presupuestal que el INAU, nuestra Constitución. Y el Poder Ejecutivo normalmente, hasta ahora, esa era la práctica, previamente conversaba con el Poder Judicial cuáles eran sus previsiones en materia de política económica financiera del Estado para que el Poder Judicial preparara su proyecto de presupuesto. Esta vez no hubo ningún tipo de contacto, nosotros elaboramos un proyecto de presupuesto conforme a nuestras necesidades y el resultado es que cuando el Poder Ejecutivo envía su proyecto de presupuesto, que es el único que tiene financiación prevista, no hay ningún artículo del Poder Judicial y ni siquiera existe el inciso Poder Judicial en el proyecto del Poder Ejecutivo. Es decir, entonces que tampoco hay una estimación de en cuánto va a quedar ese presupuesto. ¿Con cuál se van a manejar? Hoy por hoy tenemos presupuesto cero y nos vamos a mantener con el presupuesto del quinquenio anterior más desvalorización monetaria. Lo que significa que con el margen de gastos que se está previendo en este presupuesto, pues nosotros pasamos del 1.17 al 0.8%. Hay una disminución en la participación en el total del gasto del Estado, con un gasto que se ha ampliado notablemente, como todos sabemos, se habla de 2.000 millones de pesos más. Y con este panorama, doctor, ¿hay alguna de las más de 400 sedes que tiene el Poder Judicial en todo el país que ya está corriendo riesgo de seguir funcionando de alguna manera? De hecho, el Poder Judicial sigue funcionando porque hay una línea de gastos, lo que se denominan gastos de funcionamiento, sí, que es de lo que sale para el pago, salen los fondos para la compra de papel, para el mantenimiento de las computadoras, para el mantenimiento de los edificios, es decir, para lo que son los gastos comunes y corrientes de una casa, ¿verdad? La luz, etcétera, el teléfono. Es decir, nosotros estamos desfinanciados pese a que hubo un refuerzo del Poder Ejecutivo en este año 2015 y para llegar al 31 de diciembre de este año tuvimos que hacer un traspaso de fondos de inversiones de 13 millones de pesos para poder pagar todos los gastos hasta el 31 de diciembre. O sea que vamos a empezar el año próximo con un nuevo presupuesto y en la medida que se mantiene el nivel de dinero que se nos da, estamos ya desfinanciados. ¿Inversiones que originalmente estaban destinadas a qué? Esos 13 millones de pesos. Esos 13 millones de pesos, entre otras cosas, estaban destinados a financiar el Centro de Justicia Maldonado, que hemos iniciado la obra en estos meses. Lo que pasa que como se produjo un desfasaje entre la fecha de iniciación de las obras y la previsión presupuestal, pudimos disponer de esos 13 millones de pesos a estos efectos. Pero estamos con un problema muy serio porque entre las cosas que le pedimos al Poder Judicial fue fondos para poder terminar el Centro de Justicia Maldonado, que recuerdo, en más de 100 años, es decir, de Suprema Corte de Justicia y en 200 años de historia constitucional del Uruguay, prácticamente, el Centro de Justicia Maldonado va a ser el primer edificio que se construye en el Uruguay con fines exclusivamente de instalaciones judiciales. Es decir, es la primera vez, hasta ahora nos hemos estado arreglando con lo que teníamos, sabemos que la historia fallida del Palacio de Justicia, donde hoy es la Torre Ejecutiva, o sea que está en juego nada más ni nada menos que la construcción de un centro de justicia en un lugar tan importante como Maldonado, que tiene el carácter histórico de ser el primer centro de justicia previsto especialmente para esto y que hoy está en duda si lo vamos a poder realizar o no. Bien, lo que sí está claro que el funcionamiento diario, digamos, como tal del Poder Judicial, no se va a suspender por esta partida adicional que ustedes han dispuesto derivar, digamos, de inversiones a gastos. Al 31 de diciembre del 2015. Ajá. A partir de ahí se comienza
A partir de ahí también, en la normalidad, estos gastos de funcionamiento, en una conversación, en un diálogo con el Ministerio, con el Poder Ejecutivo y sobre todo con el Ministerio de Economía y Finanzas, normalmente han sido reforzados en el correr del periodo presupuestal. En este momento, como no tenemos diálogo, no sabemos lo que puede pasar. Bien, ¿se puede llegar a incumplir algunas disposiciones nacionales o internacionales por la carencia de dinero? Y bueno, es bastante preocupante, digo, todos sabemos, por ejemplo, que en este presupuesto la Fiscalía General de la Nación ha recibido una inyección de rubros con vista a la creación de cargos, etcétera, cosa que nos parece absolutamente importante y trascendente que el país tenga un Ministerio Público independiente y sólido, pero al no recibir fondos en compensación, en muchos lugares del país tenemos una figura o una situación de desventaja entre la defensa pública, que es la contraparte de la Fiscalía, y la Fiscalía que objetivamente está teniendo más recursos humanos que el Poder Judicial. ¿Se cree desde la Corte que hay alguna intencionalidad política atrás de la no asignación de recursos al Poder Judicial? Nosotros no podemos juzgar intencionalidades. Nosotros tuvimos con el señor Presidente de la República una muy augural conversación en marzo de este año. Yo recuerdo que cuando salimos de esa conversación, el actual señor Presidente de la Corte, el doctor Chediak, y yo hablamos con la prensa, y yo manifesté que los diálogos eran como los árboles, se conocían por los frutos, y que iba a juzgar el diálogo que se iniciaba de una manera tan positiva en función de los frutos. Hay que decir que hasta ahora los frutos no han sido muy provechosos. ¿Y a qué atribuye que se haya de alguna manera justamente cortado, entre comillas, ese diálogo? Porque como usted decía, fue muy auspicioso en el arranque, pero ahora... Tal vez, no sé, estoy suponiendo que hay una intención de mantener determinada astringencia fiscal y que eso lleva a cerrarse al diálogo para evitar decir que no o no atender determinadas solicitudes. Es decir, yo quiero decir que el Poder Judicial siempre está abierto al diálogo. Es decir, inclusive nosotros manejamos alguna fórmula que era bastante económica desde el punto de vista de los recursos para administrar esta cuestión de la reforma legislativa, pero nunca pudimos transmitírsela al Poder Ejecutivo. Así que yo no puedo, y la Corte no hace apreciaciones sobre intencionalidades. Lo que decimos que en un Estado democrático de derecho la lógica es que haya un diálogo abierto entre todos los poderes, más allá de lo que es la competencia de cada poder del Estado. Cosa que ahora no se está dando. ¿Usted recuerda en los años que tiene, no solamente en la Suprema Corte, sino en el Poder Judicial, que un presupuesto no tenga el inciso Poder Judicial establecido con los rubros correspondientes? Yo estuve 8 años, entre el año 92 y el año 2000, en la Secretaría Letrada de la Suprema Corte de Justicia, o sea que tengo un largo periodo de contacto, inclusive cuando fue ministro del Tribunal de Apelaciones seguí mucho todos estos temas, y yo no recuerdo esta situación. Lo que debo aclarar es que a raíz de alguna gestión que se ha hecho, el presupuesto sale de diputados con el inciso Poder Judicial y con 5 artículos que no prevén gastos. O sea que de alguna forma la prédica que se realizó a nivel parlamentario llevó a que por lo menos el inciso Poder Judicial hoy esté en el presupuesto, aunque es sin asignar recursos. Bien, lo mencionó al pasar y le quiero preguntar, ya para cerrar el tema, el capítulo de dinero y presupuesto, la posibilidad de postergar hasta el 2019 el sistema de audiencias penales orales públicas. Hay quienes dicen que es inconstitucional establecerlo para una parte del territorio y no para la totalidad. ¿Usted es de lo que piensa eso? Yo personalmente no pienso eso, sino una de las cosas que hubiéramos querido transmitir es que puede haber alternativas que permitan superar este cuestionamiento. Es decir, le comento que hace 15 días estuvimos una semana en Santiago de Chile con una delegación del Poder Judicial del Uruguay, estuvimos también con el señor ministro, el doctor Larrie, y entonces en Chile, que es un ejemplo de una reforma penal de este tipo exitosa, nos decían que para ellos había sido muy trascendente poder
aplicar el proyecto por zonas, poder ir avanzando por zonas. Ahora, allí se planteó un problema de inconstitucionalidad también, y allí lo que hicieron fue un ajuste constitucional que por la Constitución chilena se pudo hacer con una decisión parlamentaria para evitar los cuestionamientos de inconstitucionalidad. Pero lo que puede haber fórmulas intermedias que orillen esta discusión. Hay quienes entienden contundentemente que esto es inconstitucional, lo que una discusión sobre inconstitucionalidad tiene el riesgo de que cualquier persona que va a ser procesada interpone una excepción de inconstitucionalidad y suspende el procesamiento. Por eso son temas que hay que pensarlos muy bien y elaborarlos muy bien. Ahora, esta propuesta que hay desde el Poder Ejecutivo, de la que fuimos a informar días pasados al Senado, vuelvo a repetirlo, lo que prevé es como una vigencia de algunos institutos a nivel de todo el país. Y los institutos que no empiezan a regir son las audiencias orales y públicas. Entonces se prevén audiencias más al estilo que estamos acostumbrados nosotros, con actas escritas en computadora, etcétera, etcétera, y con la presencia preceptiva, que hoy prácticamente se está haciendo también, del fiscal y del juez en las audiencias. Nosotros entendemos, por ejemplo, que si este sistema tiene que ser exitoso, tiene que haber, por una parte, refuerzo al número de magistrados y defensores, pero también fundamentalmente una inversión importante que va a quedar para el futuro en todo lo que es registración oral de las audiencias, ¿no? Doctor, aprovecho para consultarle a propósito de unos comentarios que se conocieron la semana pasada, que generaron noticia en los diarios, concretamente fue portada el otro día en el diario El Observador, declaraciones que hizo el fiscal de Corte, el doctor Díaz. Él advertía sobre la hipocresía del actual sistema de justicia y textualmente dijo: en los juzgados el principio de oportunidad para investigar o no ciertos delitos se ejerce a troche y moche sin ningún criterio legal previo, sino criterio del fiscal y el juez, y no pasa nada. ¿Es así? Nosotros no tenemos, solamente tenemos legislado el principio de oportunidad en el Código de la Niñez y Adolescencia. El sistema penal no tiene una previsión, no tiene desarrollado el principio de oportunidad, sino que lo que se hace es, el titular de la acción, generalmente, que es el fiscal, aplica lo que se llama criterios de política criminal para resolver en determinados casos no perseguir. Pero en este sistema inquisitivo que tenemos, donde el juez tiene tanto poder todavía, muchas veces el principio de oportunidad se utiliza en el momento de atender la llamada telefónica de la policía. Entonces el juez resuelve no iniciar un proceso, por ejemplo, o no traer el caso al juzgado, y en ese caso es decir, hay una aplicación de esa manera del principio de oportunidad. Lógicamente, la lógica sería que estuviese legislado y que el principio de oportunidad lo aplicase el titular de la acción, que es el fiscal. Claro, tendría que haber una política criminal única, por así decirlo. El Estado tendría que tener una política criminal única. Claro, es decir, sobre todo una política criminal con claros actores, ¿no? Es decir, a mí me parece que la lógica que la titularidad de esta política criminal debería estar en el Ministerio Público. Bien, ¿qué porcentajes aproximados de aclaración de delitos hay en Uruguay, doctor? ¿Lo tiene presente? Lo que pasa es que no tengo presente la cantidad de denuncias que se realizan y una cifra que negra muy difícil de conseguir o de establecer cuáles son los delitos que ni siquiera llegan a denuncia policial. Hay una diferencia importante entre la cantidad de delitos que se denuncian y los que se aclaran, y seguramente hay una cantidad muy grande de delitos que no se denuncian. Entonces, perdóneme, ¿por qué hay tanta diferencia entre los que se denuncian y los que se aclaran? Bien. ¿Por falta de pruebas? Y bueno, a veces por falta de pruebas, a veces sí, muchas veces no hay elementos. Es decir, hay muchos delitos que se cometen, por ejemplo, en una calle oscura en la noche y que no hay cámaras, entonces donde eventualmente la víctima, por ejemplo en un arrebato, ni siquiera tiene la oportunidad de verle la cara a la persona, y eso lleva a que muchas veces no se denuncia ante la certeza de que va a ser imposible encontrar al autor. Muchos hurtos a nivel de domicilios tampoco se denuncian cuando los daños han sido mínimos y no se han llevado mucha cosa, es decir, porque la víctima de un delito sufre una cantidad de
de pérdidas de tiempo, de tener que esperar, eventualmente identificar gente, son molestias, en definitiva, que la gente lo que hace es una evaluación y un equilibrio o una ponderación entre lo que puede ganar haciendo la denuncia y lo que puede ganar si no hace la denuncia. Eso hay que mejorarlo. La parte burocrática, digamos, de lo que es... Y bueno, yo en eso, ese es un tema exclusivamente de la policía, tengo entendido que se ha mejorado bastante y lo que tiene que mejorar sustancialmente es cómo atendemos a la víctima en el curso de un proceso penal. Ahí este código tiene una cantidad de innovaciones muy interesantes. Creo que ahí se ha generado un cuello de botella porque el código original, el nuevo código original prevé que se asignen defensores públicos a las víctimas que quieren ejercer sus derechos en el proceso. El proyecto del Poder Ejecutivo, para evitar gastos, dice que quita esa obligatoriedad de que actúen con defensores públicos, pero el problema de quién va a patrocinar los derechos de la víctima en el proceso no está solucionado porque el Ministerio Público está capacitado y tiene como función proteger materialmente a la víctima en el proceso para que no sea revictimizada, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, hay un derecho de la víctima en este nuevo proceso penal que es, es decir, usted denuncia un delito, ¿verdad? Lo denuncia y hay un fiscal que empieza a intervenir en la causa. El fiscal entiende que no tiene que acusar porque no hay causa probable para llevar adelante un proceso penal. La víctima puede impugnar esa visión del fiscal y pedir que un nuevo fiscal tome el caso para resolver en definitiva. Este derecho, si no es con asesoramiento jurídico, la víctima no lo puede ejercer. Claro. Me quedé pensando a propósito de las pruebas. Le pregunto, sin lugar a dudas, las cámaras con este sistema de videovigilancia han sido o empezaron a ser un aliado importante para los jueces penales. Efectivamente, sin ninguna duda. Al principio hubo reticencia en el uso. Hubieron algunas dificultades de orden técnico, felizmente hoy superadas. Hoy todos los juzgados están en condiciones de ver en el momento las filmaciones. Se está trabajando muy avanzadamente en el hecho de poder cargar en un expediente electrónico las filmaciones que entrega la policía, o sea que se integre la filmación al expediente materialmente, no a través de un CD. Y hoy por hoy todos los jueces lo están utilizando, los fiscales también, y es un elemento muy importante, ¿verdad? Bien, le hago ya de las últimas, esta tiene que ver con una interna. ¿Por qué no fueron separadas del cargo durante se sustancia la investigación las juezas en 33 que fueron denunciadas por el Colegio de Abogados? Bien, porque allí, como es habitual, frente a una denuncia de esta trascendencia, se dispuso una investigación administrativa de urgencia a cargo de un señor ministro de un tribunal penal, y él entendió que había causa para iniciar un sumario, pero entendió que no había elementos suficientes todavía o en ese momento no había elementos suficientes para disponer una separación del cargo, que debo decir que es una medida extrema, porque la separación del cargo significa automáticamente la retención de la mitad del salario, ¿verdad? Esto es una medida extrema, es decir, de hecho hay otro caso similar en este momento en el cual se ha procedido a la separación del cargo de un juez involucrado, o sea que en este caso la Corte no tenía más elementos, es decir, porque quien es voz y oídos de la Corte en momentos como estos es la persona encargada de la instrucción. Y la persona encargada de la instrucción nos dijo que en ese momento no había elementos como para separar del cargo. Están dadas igual las garantías en 33, porque el colegio habla de que hay personas indagadas, procesadas y privadas de libertad como consecuencia de procesos arbitrarios y no garantistas de estas magistradas. Bien, las magistradas a solicitud de la Corte han planteado un pedido de licencia de un mes por lo menos. En ese mes está trabajando el ministro sumariante, que esperemos que tenga la instrucción terminada en ese periodo y que ya se pueda tomar una resolución. Doctor, le consulto, ¿están ya las posiciones de cada uno de ustedes en el acuerdo, si es que va a haber, sobre la denominada ley de medios y los recursos de inconstitucionalidad planteados? El gobierno está muy expectante con lo que resuelven ustedes en esto. Mire, hay varios expedientes, están circulando. Sé que hay uno que está en segundo término, que creo que es el más avanzado,
pero mal podemos hablar de un expediente del cual no hemos estudiado. Por ejemplo, en mi caso no llegó ningún expediente a mi despacho para estudiar. O sea que yo no he tomado posición. Y sí, entonces que seguramente no esté este año la definición. No creo. Bien. Ya sobre el final, y tal vez me va a decir, capaz que me toca resolver, pero limitar el acceso de medicamentos de alto costo a los pacientes, ¿es una figura constitucional? Bueno, yo no puedo decir si es constitucional o inconstitucional porque depende en qué condiciones se dé. Lo que sí es interesante señalar que de la forma como está organizado el orden jurídico uruguayo y las competencias, lo que es un verdadero amparo constitucional, que es la solicitud de provisión de medicamentos, hoy es competencia de los tribunales de apelaciones en lo civil, que de los juzgados contenciosos administrativos o civiles, según el caso, y de los tribunales de apelaciones en lo civil. Y que esa sentencia causa ejecutoria, o sea que no hay casación, la Corte no tiene oportunidad de intervenir. Lo otro, de hecho, ya hay alguna reglamentación, la que establece el listado de medicamentos que se aprueban, etcétera, etcétera, que eventualmente puede en algún momento ser impugnada de constitucionalidad, ¿verdad? Porque acá lo que hay es un problema entre de qué manera se distribuyen los recursos del Estado para satisfacer el derecho a la salud. Entonces, si yo gasto $10.000, es decir, un ejemplo, ¿no? Si no, yo gasto $10.000 para suministrar determinado medicamento a una persona, o gasto $10.000 para solucionar los problemas de salud de X cantidad de gente en determinado sector del país. Ese es un tema, en definitiva, de lo más difícil que tiene que hacer un juez, que es la ponderación entre varios derechos, cuál predomina en un caso concreto y de qué manera armónicamente el orden jurídico se hace efectivo en esas situaciones. La última, el estribo, ¿le llamó la atención el traslado del fiscal Viana, dispuesta por el fiscal? Bueno, eso está dentro de la competencia exclusiva de la Fiscalía General de la Nación. Realmente... Y no se quiere meter en ello. No corresponde, que opine. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias. Amigos, hacemos la primera pausa. Enseguida conversamos con el director de ANCAP, con Juan Gómez, a propósito no solamente de la investigadora, porque entre otras cosas les queremos preguntar sobre el proceso de investigación de lo que pasó frente a las costas del departamento de Paysandú. Ya venimos. Bailante y fragante, disfruta con el don, Felipe con el son, pa' tu colección, por si anda lenta tu conexión, molestona, soltate el pelo con Bella Pon, con el stone, protestona, fuck you babe like a Rolling Stone, como rock and roll.